Capítulo 26. Londres, Inglaterra. Las 7 de la mañana del lunes en Snowfield eran las 7 de la tarde del mismo día en Londres. El día, lluvioso y deprimente, había dado paso a una noche igualmente lluviosa y melancólica. Las gotas tamborileaban en la ventana de la minúscula cocina de la buhardilla de 2 habitaciones que ocupaba Timothy Flyte. El profesor estaba de pie ante una mesa, preparando un bocadillo. Después del espléndido desayuno con cava pagado por Bart Sandler, Timothy no se había sentido con hambre para almorzar, y también había pasado por alto el té de las 5. Durante la jornada había recibido a 2 alumnos. A uno de ellos le daba clases particulares de análisis de jeroglíficos y al otro de latín. Saciado tras el desayuno, se había quedado casi dormido durante ambas lecciones. Una situación embarazosa, aunque por el poco dinero que le pagaban por las lecciones, los alumnos apenas podían quejarse si, por una vez, le vencía el sueño en mitad de una clase. Mientras colocaba una loncha de jamón cocido y otra de queso suizo sobre el pan untado con mostaza, oyó sonar el teléfono en el vestíbulo de la casa de huéspedes. No pensó que fuera para él, pues acostumbraba a recibir pocas llamadas. Sin embargo, segundos más tarde, llamaron a su puerta. Era el joven indio que ocupaba una habitación en la planta baja. Con su marcado acento, comunicó a Timothy que la llamada era para él, y urgente. ¿Urgente? ¿Quién es?, preguntó Timothy, mientras seguía al joven escalera abajo. ¿Le ha dado el nombre? Sandler, respondió el indio. ¿Sandler? ¿Bart Sandler? Durante el desayuno, había llegado a un acuerdo para una nueva edición del Antiguo Enemigo, reescrita de cabo a rabo para atraer al lector medio. Tras la publicación de la obra, 16 años antes, había recibido varias ofertas para popularizar sus teorías sobre desapariciones en masa históricas, pero se había resistido a la idea considerando que la edición de una versión popular del Antiguo Enemigo sería dar argumentos a aquellos que le acusaban injustamente de sensacionalismo, fraude y codicia. Ahora, en cambio, los años de pobreza le habían hecho más abierto a la idea. La aparición de Sandler en escena y su oferta de contrato había llegado en un momento en que las penurias económicas de Timothy, cada vez más acusadas, habían llegado a una situación límite. Realmente era un milagro. Por la mañana, Sandler y él habían determinado un anticipo de $15,000 a cuenta de los derechos de autor. No era una fortuna, pero aquellas casi 8,000 libras esterlinas eran más dinero del que Timothy había visto en muchísimo tiempo. Y en el momento en que se hallaba, parecía una cantidad desorbitada. Mientras bajaba las estrechas escaleras hacia el vestíbulo, donde se hallaba el teléfono sobre una mesita y debajo de una reproducción barata de un cuadro mediocre, Timothy se preguntó si Sandler llamaría para echarse atrás del acuerdo. El corazón del profesor latía con una fuerza casi dolorosa. espero que no sea ningún problema, dijo el joven indio, antes de entrar nuevamente en su habitación y cerrar la puerta. Fly levantó el auricular. ¿Sí? Dios mío, ¿ha leído usted el periódico de la tarde?, preguntó Sandler con una voz chillona, casi histérica. Timothy se preguntó si su interlocutor estaría borracho. ¿Eso era lo que consideraba tan urgente? Antes de que pudiera responder, Sandler continuó hablando. Creo que ha sucedido. Cielos santos, Dr. Fly, creo que ha sucedido de verdad. Viene en el periódico de hoy y dan la noticia por la radio.
Todavía no hay muchos detalles, pero tiene todo el aspecto de haber sucedido. A la preocupación del profesor, por el contrario del libro, se unía ahora la irritación. Por favor, señor Sandler, ¿no podría ser más explícito? El antiguo enemigo, Dr. Flight. Uno de esos seres ha actuado de nuevo, precisamente ayer, en un pueblo de California. Hay numerosos muertos y la mayoría de los vecinos han desaparecido. Centenares de personas, todo un pueblo borrado del mapa. ¡Que Dios le proteja!, musitó Flight. Tengo un amigo en la oficina de Londres de la Associated Press y me ha leído los últimos datos recibidos, dijo Sadler. Sé cosas que todavía no han aparecido en la prensa. Lo más importante es que la policía de California ha lanzado una orden de búsqueda a su nombre. Al parecer, una de las víctimas había leído su libro. Al producirse el ataque, se encerró en el baño. No le sirvió de mucho, pero tuvo tiempo suficiente para escribir su nombre y el título del libro en el espejo. Timothy estaba sin habla. Había una silla junto al teléfono, y de pronto tuvo necesidad de sentarse en ella. Las autoridades de California no tienen ni idea de qué ha sucedido. Ni siquiera han averiguado que el antiguo enemigo es el título de un libro y por tanto desconocen cuál es el papel de usted en el asunto. Creen que se trata de un ataque con gases nerviosos, un accidente de guerra biológica o incluso un contacto con extraterrestres. Sin embargo, el hombre que escribió su nombre en el espejo sabía a qué se refería. Y nosotros también. Les seguiré explicando el asunto en el coche. ¿En el coche?, repitió Timothy. ¡Dios mío! Espero que tenga usted el pasaporte en regla. Sí. Llegaré en taxi para acompañarle al aeropuerto. Quiero viajar a California, Dr. Flight. Pero... Esta noche tiene un asiento reservado a su nombre en un vuelo que sale a Heathrow. Pero no puedo permitirme... El editor se hace cargo de todos los gastos, no se preocupe. Es preciso que vaya usted a Snowfield. No escribirá una mera versión popular del antiguo enemigo. No, señor. Lo que escribirá ahora será un relato humano perfectamente minucioso de los sucesos de Snowfield. Todo el material sobre desapariciones en masa a lo largo de la historia, junto con su teoría del antiguo enemigo, servirán de apoyo a la nueva narración. ¿Se da cuenta? No es un proyecto magnífico. Pero... ¿será correcto por mi parte aparecer allí de improviso? ¿A qué se refiere? Quiso saber Sandler. ¿Será apropiado esto?, insistió Fly, preocupado. ¿No parecerá que estoy intentando sacar provecho material de una desgracia terrible? Escuche, Dr. Fly. Va a haber un centenar de charlatanes buscándose la vida en Snowfield. Cada uno con un contrato para un libro en el bolsillo. Todos ellos van a lanzarse sobre el material que usted ha recopilado. Si no escribe usted este libro, Fly, cualquiera de ellos lo hará aprovechándose de su trabajo. Pero ha habido centenares de muertos, protestó Timothy, sintiéndose enfermo. Centenares, el dolor, la tragedia. Sandler estaba visiblemente impaciente ante las vacilaciones del profesor. Muy bien, pues. Tal vez tenga usted razón. Tal vez no me he detenido a pensar realmente en lo terrible de los hechos. Es precisamente por ello que debe ser usted quien escriba el libro definitivo sobre el tema. Nadie puede igualar sus conocimientos sobre el asunto. Bien. Aprovechando las vacilaciones de Timothy, Sandler se apresuró a añadir. Estupendo. Haga las maletas enseguida. Estaré ahí en media hora. Sandler colgó y Timothy permaneció sentado unos instantes, con el auricular en las manos, escuchando el tono de marcar. Estaba anonadado. La lluvia
parecía de plata ante los faros del taxi. Las gotas formaban cortinas impulsadas por el viento, como miles de finas guirnaldas de brillantes adornos navideños. Sobre el pavimento se reflejaban en charcos de mercurio. El taxista era un conductor temerario que hacía derrapar el coche por las calles resbaladizas. Timothy se agarraba firmemente a la puerta con una mano. Evidentemente, Bart Sandler había prometido una espléndida propina al hombre si se daba prisa. Sentado junto al profesor, Sandler continuó hablando. Al llegar a Nueva York tendrá que esperar un poco para el enlace, pero no será gran cosa. Uno de nuestros empleados le recibirá y le ayudará en los trámites. No alertaremos a los medios de comunicación de Nueva York. Reservaremos la conferencia de prensa para San Francisco, de modo que deberá prepararse para hacer frente a un ejército de reporteros ansiosos de noticias cuando baje del avión en esa ciudad. ¿No podría acercarme de incógnito a Santa Mira y presentarme allí a las autoridades?, preguntó Timothy con voz lastimera. No, replicó Sandler, visiblemente horrorizado por la mera sugerencia. Hemos de celebrar una rueda de prensa. Usted es el único que tiene la respuesta, Dr. Flight. Tenemos que hacer saber a todo el mundo que es usted al que buscan. Tenemos que empezar a caldear los ánimos para ese libro antes de que Norman Mailer deje aparcado su último estudio sobre Marilyn Monroe y se meta de cabeza en este asunto. Pero si todavía no he empezado a escribir. Dios santo, ya lo sé. Pero cuando lo publiquemos, la demanda será fenomenal. El taxi dobló una esquina. Las llantas chirriaron y Timothy se vio arrojado contra la portezuela del vehículo. Un Relaciones Públicas le recibirá al pie del avión en San Francisco y le prestará ayuda en la rueda de prensa, añadió Sandler. De un modo u otro, ese hombre le hará llegar a Santa Mira. Es un trayecto largo, de modo que quizá lo haga en helicóptero. ¿Helicóptero?, repitió Timothy, asombrado. El taxi cruzó un profundo charco a toda velocidad, levantando una cortina plateada de agua. El aeropuerto quedaba a la vista. Bart Sandler había estado hablando sin cesar desde que Timothy entrara en el taxi. Ahora añadió: Una cosa más. En la conferencia de prensa, cuénteles los casos que me refirió esta mañana sobre los mayas desaparecidos y los 3.000 soldados chinos de infantería que se desvanecieron en el aire. Y procure hacer todas las referencias posibles a las desapariciones en masa acaecidas en los Estados Unidos, incluso anteriores a la fundación del país, hasta en eras geológicas remotas. Eso atraerá a la prensa nacional. Antecedentes locales, ¿entiende? Eso siempre ayuda. ¿No desapareció sin dejar rastro la primera colonia británica en tierras americanas? Sí, la colonia de Roanoke. No se olvide de citarla. Pero no puedo afirmar de forma concluyente que la desaparición de esa colonia guarde relación con el antiguo enemigo. ¿Existe alguna posibilidad de que sea esa la explicación? Fascinado, como siempre, por el tema, Timothy fue capaz, por primera vez, de apartar su atención del pilotaje suicida del taxi. Bueno, cuando una expedición británica, financiada por Sir Walter Raleigh, regresó a la colonia Roanoke en marzo de 1590, no encontraron a nadie. 120 personas habían desaparecido sin dejar rastro. Se han propuesto innumerables teorías sobre la suerte que corrieron. Por ejemplo, la más extendida sostiene que los pobladores de la colonia fueron víctimas de un ataque de los indios croatones que vivían en la zona.
El único mensaje que dejaron los colonos fue el nombre de esa tribu, grabado apresuradamente en la corteza de un árbol. Sin embargo, los indios aseguraron no saber nada de la desaparición. Además, era una tribu pacífica que nunca dio la menor muestra de belicosidad. De hecho, ayudaron a establecer a los colonos. Además, no se encontraron signos de violencia en la colonia. No se encontró nunca un solo cuerpo, ningún hueso, ninguna tumba. Así pues, incluso la teoría más aceptada deja abiertos más interrogantes de lo que resuelve. El taxi tomó otra curva y tuvo que frenar bruscamente para evitar la colisión con un camión. Sin embargo, a estas alturas, Timothy apenas era consciente del temerario modo de conducción del taxista. Entonces, añadió, me pasó por la cabeza que tal vez esa palabra, grabada en el árbol por los colonos, ese croatones, no hubiera sido escrita como testimonio acusador contra los indios. Leí los diarios personales de varios exploradores británicos que más tarde hablaron con miembros de la tribu sobre la desaparición de la colonia. Y hay indicios de que los indios tenían, de hecho, una vaga idea de lo que había sucedido, o creían tenerla. Sin embargo, cuando intentaron explicarla a los hombres blancos, estos no les tomaron en serio. Los croatones informaron que, simultáneamente a la desaparición de los colonos, se produjo una gran disminución de la caza en los bosques y en los campos que ocupaba la tribu. Prácticamente todas las especies de animales salvajes habían visto drásticamente reducido su número. Un par de los exploradores más perspicaces anotaron en sus diarios que los indios hablaban del tema con un visible temor supersticioso y parecían tener una explicación religiosa para las desapariciones, aunque, por desgracia, los hombres blancos que hablaron con ellos sobre los colonos perdidos no estaban interesados en las supersticiones indias y no profundizaron más en sus pesquisas por ese camino. Deduzco de sus palabras que usted ha investigado las creencias de los croatones, ¿no? Dijo Bart Chandler. En efecto, asintió Timothy. No es un tema fácil, pues la tribu se extinguió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, he descubierto que los croatones eran animistas. Creían que el espíritu permanecía en la tierra y vagaba por ella, incluso después de muerto el cuerpo. Y creían también que habían unos espíritus superiores que se manifestaban en los elementos aire, tierra, fuego y agua. Pero lo más importante, por lo que a nosotros nos concierne, es que también creían en un espíritu del mal, origen de todo el mal. Una especie de equivalente al Satán cristiano. He olvidado la palabra india exacta para denominarlo, pero su traducción aproximada es el que puede ser cualquier cosa, pero no es ninguna. ¡Dios mío!, exclamó Sadler. No es una mala descripción del antiguo enemigo. A veces, en las supersticiones se oculta alguna verdad. Los croatones creían en la caza y los colonos habían sido arrebatados
por el que puede ser cualquier cosa, pero no es ninguna. Así pues, aunque no puedo afirmar tajantemente que el antiguo enemigo tuviera algo que ver en la desaparición de los integrantes de la colonia, me parece que el asunto contiene los indicios suficientes como para tomar en cuenta la posibilidad. ¡Fantástico!, exclamó Sandler. Cuente todo eso en la conferencia de prensa de San Francisco. Expóngalo tal como acaba de explicármelo a mí, exactamente. El taxi se detuvo con un chirrido de las llantas frente a la terminal del aeropuerto. Bart Sandler puso un puñado de billetes de 5 libras en la mano del taxista. Después echó una ojeada al reloj. Ahora, Dr. Fly, suba usted a ese avión. Desde su asiento de ventanilla, Timothy Fly vio desaparecer las luces de la ciudad bajo las nubes de tormenta. El reactor ascendió como una saeta bajo la fina lluvia. Muy pronto, el aparato dejó atrás la capa de nubes y la tormenta. Ahora, el cielo aparecía totalmente despejado. La luz de la luna se reflejaba en la agitada masa nubosa. Y la noche, en torno al avión, contenía una luz tenue y espectral. La señal de mantener puesto el cinturón de seguridad se apagó. Fly se desabrochó el suyo, pero no logró tranquilizarse. Su mente estaba tan agitada como las nubes de tormenta que había dejado atrás. La azafata recorrió el pasillo ofreciendo bebidas y Fly pidió un whisky. Se sentía como un resorte a punto de saltar. De la noche a la mañana, su vida había cambiado radicalmente. En un solo día había tenido más emociones que en todo el año anterior. La tensión que le atenazaba no le resultaba desagradable. Se sentía más que contento de haber dejado atrás su deprimente existencia y se estaba acoplando a aquella vida nueva y mejor con la misma rapidez con que se había cambiado de ropa. Al hacer públicas de nuevo sus teorías, Fly se exponía al ridículo y a levantar otra vez las viejas acusaciones y polémicas. Pero también había una posibilidad de que, al fin, pudiera demostrar la verdad de cuanto afirmaba. Llegó su whisky y lo apuró de un trago. Pidió otro. Poco a poco fue tranquilizándose. En torno al avión, la noche no tenía fin. Capítulo 27. La huida. Desde la ventana cerrada por gruesos barrotes de su celda provisional, en el depósito de detenidos, Fletcher Cale tenía una buena vista de la calle. Durante toda la mañana había observado cómo iban congregándose periodistas. Debía de haber sucedido algo realmente gordo. Varios de los otros detenidos estaban pasándose noticias de una celda a otra, pero ninguno de ellos tenía la menor intención de compartirlas con Cale. Todos le odiaban. De vez en cuando le retaban llamándole asesino de niños. Incluso entre rejas existían las clases sociales, y nadie estaba más bajo en la escala que los asesinos de criaturas. Resultaba casi divertido. Incluso los ladrones de coches, los asaltantes callejeros, los rateros de pisos, los atracadores de bancos y los desfalcadores necesitaban sentirse moralmente superiores a alguien, acosando e insultando a quien había hecho daño a un niño. De algún modo se sentían, en comparación, santos varones, estúpidos. Cale les despreciaba. No le pidió a nadie que le pusiese al corriente.
no les daría la satisfacción de excluirle explícitamente. Se desperezó en el catre y se perdió una vez más en sus ensoñaciones sobre el espléndido destino que le esperaba: fama, poder, riqueza. A las 11:30, todavía estaba acostado en el catre cuando vinieron a buscarle para conducirle al juzgado con una doble acusación de asesinato. El vigilante de la celda abrió la puerta. Otro hombre, un agente de policía de pelo cano y de vientre prominente, entró en la celda y le puso las esposas a Cale. Hoy vamos escasos de personal, comentó a este. Me encargaré yo solo de llevarte. Pero ni se te ocurra la tontería de pensar que tienes la menor posibilidad de escapar. Estás esposado. Yo tengo un arma. Y nada me gustaría tanto como meterte un tiro en el maldito trasero. Tanto el celador como la gente miraban a Cale con repugnancia. Por fin, la posibilidad de pasar el resto de su vida en la cárcel empezó a hacerse real para el detenido. Cale, para su propia sorpresa, rompió a llorar cuando le sacaron de la celda. Los demás ocupantes de las celdas le abuchearon, se burlaron de él y le lanzaron insultos. El policía empujó a Cale por las costillas. ¡Muévete! Cale se tambaleó por el corredor, apenas sosteniéndose sobre sus piernas. Pasó una verja de seguridad que se abrió ante la comitiva y salió a otro pasillo, fuera de la zona de celdas. El celador se quedó tras la verja mientras el policía empujaba a Cale hacia el ascensor. Le empujaba con demasiada fuerza y con excesiva frecuencia, incluso cuando no era necesario. Cale notó que la autocompasión dejaba paso a la cólera. En el pequeño ascensor, que descendía lentamente, se dio cuenta de que el policía ya no consideraba a su prisionero como una amenaza. El agente estaba disgustado, impaciente y embarazado por el derrumbamiento emocional de Cale. Cuando las puertas se abrieron, también en Cale se había producido un profundo cambio. Todavía sollozaba en silencio, pero sus lágrimas ya no eran auténticas, y su temor era más de excitación que de desesperación. Pasaron ante otro puesto de control. El policía prestó una serie de documentos a otro celador, que le llamó Joe. El celador miró a Cale con manifiesto desdén. Cale apartó el rostro como si estuviera avergonzado de sí mismo y continuó sollozando. A continuación, se encontraron al aire libre, cruzando un gran aparcamiento hacia una hilera de coches patrullas, blancos y verdes, alineados ante una alambrada. El día era cálido y soleado. Cale continuó sus lamentos y simuló que seguían fallándole las piernas, como si fueran de goma. Mantuvo los hombros hundidos y la cabeza gacha, avanzando con indiferencia como lo haría un hombre abatido, roto. El policía y Cale eran las únicas personas en el aparcamiento. El lugar estaba desierto, perfecto. Durante todo el trayecto hasta el coche, Cale buscó el momento adecuado para jugar sus cartas. Por un instante, creyó que la ocasión no se presentaba. Entonces, Joel empujó contra un coche y se volvió a medias para abrir la portezuela. Y Cale actuó. Se lanzó contra el policía mientras éste se inclinaba para introducir la llave en la cerradura. El agente soltó un jadeo y lanzó el puño contra él. Demasiado tarde. El preso esquivó el golpe, se lanzó hacia adelante rápidamente y aplastó al agente contra el coche. Joe palideció de dolor cuando la empuñadura de la portezuela le golpeó con fuerza en la base de la columna vertebral.
El llavero salió despedido de sus manos. Y mientras los dos hombres caían, el policía intentó desenfundar su arma. Cale sabía que con las manos esposadas no podría evitar que la sacara, y la lucha terminaría en el preciso segundo en que se hiciera visible el revólver. Así pues, Cale se lanzó sobre la garganta de su adversario. Se lanzó sobre ella con los dientes. Mordió con todas sus fuerzas y notó que la sangre salía a borbotones. Aplicó su boca a la herida como un perro de ataque. Mordió otra vez y el policía lanzó un grito, pero solo le salió un jadeo, un carraspeo que nadie podía escuchar. Y el arma cayó de la funda y de la mano temblorosa del policía. Juntos, los dos hombres cayeron pesadamente al suelo. Cale consiguió colocarse encima y el agente trató de gritar otra vez, de modo que Cale le soltó un rodillazo en la entrepierna mientras de la garganta de Joe seguía manando la sangre a chorros. ¡Cerdo!, masculló Cale. Los ojos del policía quedaron inmóviles y la sangre dejó de manar de la herida. Todo había terminado. Cale no se había sentido nunca tan poderoso, tan lleno de vida. Echó un vistazo a su alrededor. Seguía sin verse a nadie en el aparcamiento. Recogió el manojo de llaves y las probó una a una hasta abrir las esposas. Después arrojó estas bajo el coche. Arrastró el cadáver bajo el vehículo para no dejarlo a la vista. Se secó la frente con la manga. Tenía la camisa manchada y salpicada de sangre. No podía hacer nada al respecto, y tampoco podía cambiar el hecho de llevar puestas las ropas de preso, azules y de un tejido áspero, y un par de zapatillas de lona con suela de goma. Consciente de que estaba al descubierto, Cale corrió junto a la valla hasta colarse por la verja abierta. Cruzó el callejón y pasó a otro aparcamiento situado detrás de un gran complejo de apartamentos de 2 pisos. Alzó la mirada hacia las ventanas y esperó que nadie estuviera mirando. En el aparcamiento habían unos 20 coches. Un Datsun amarillo tenía las llaves puestas. Se sentó al volante, cerró la portezuela y soltó un suspiro de alivio. Estaba cubierto y tenía un medio de transporte. En el salpicadero había una caja de pañuelos de papel. Con ellos y su propia saliva, se limpió la cara. Cuando hubo limpiado la sangre, se miró en el retrovisor y sonrió.